Bienvenidos a Palabras que Sanan, este podcast de claridad diseñado especialmente para acompañarte durante tu proceso de autosanación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Palabras que Sanan. El día de hoy, el episodio número 6 de este podcast, vamos a profundizar en un tema esencial, cómo las heridas emocionales no resueltas de nuestra infancia influyen en nuestras creencias, nuestras relaciones y muchas veces en nuestra forma de actuar hacia los demás. Veremos cómo reconocer a ese niño herido que vive dentro de nosotros y entenderemos por qué las personas que están heridas emocionalmente suelen terminar hiriendo a otros. Mi nombre es Cristina Meri, coach holística, y estoy aquí para acompañarte durante tu proceso de autosanación. No eres tú, es trauma, el niño herido y el ciclo del dolor emocional. Prepárate para un viaje de introspección y sanación. Veamos de qué se trata esto de el niño herido, cómo surge y cómo afecta. ¿Qué es el niño herido? Bueno, representa esa parte de nosotros que quedó atrapada en el dolor, la inseguridad o el miedo de nuestra infancia. Se refiere a estas heridas que suelen formarse cuando nuestras necesidades emocionales no fueron cubiertas. También esto de que cuando éramos niños fuimos criticados duramente, ignorados, invalidadas nuestras emociones, también habla de el rechazo que sufrimos en la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. También de cara a lo que podría ser un tipo de abuso emocional, también muchos componentes que tienen que ver con lo que se denomina el niño herido, esa parte que a lo mejor le faltó la nutrición o el desarrollo en la parte emocional producto de estas situaciones que promovieron una falta de seguridad en sí mismo y además que dejó este campo de desprotección abierto y sin ningún tipo de contención o gestión respecto de situaciones que puede vivir un niño, no solamente una, sino en condiciones de un ambiente, valga decir, un ambiente de crianza. También tiene que ver con situaciones puntuales, muchas veces no necesariamente de la crianza, pero que sí tienen que ver con traumas durante la niñez o también que tienen que ver con cosas que quedaron ahí guardadas sin poder ser analizadas y sin poder ser profundizadas, sino que fueron también como parte de una normalidad. Veamos, el impacto de esto en nuestra vida adulta es que sin darnos cuenta, este niño herido sigue buscando cómo rellenar esta situación, cómo ajustar esta situación de alguna manera. Entonces inconscientemente las personas buscan aprobación, amor y seguridad, pero lo hacen desde este lugar de carencia, de esta situación no resuelta. Empieza como a ramificarse el hecho de que las personas empiecen a tener relaciones tóxicas. Esto tiene que ver también con el autosabotaje o simplemente ya repetir patrones que perpetúan este dolor interior. Y ya a cierta edad, por ejemplo a partir de la adolescencia, más o menos ya se ven rasgos marcados de lo que podría llegar a ser una personalidad trastornada, digamos, lo que es el narcisismo. En el caso de que se vayan repitiendo estos patrones tóxicos de querer llamar la atención de una manera
no buena, un acto de repetición también de estos ciclos y por lo tanto ya se desarrolla esto, ¿no? No así las personas que quieren sacar esto de su vida, que de alguna manera quieren eh, equilibrar esta situación y sanarla al interior. Esto es también querer sanar este niño herido y dejar de actuar desde este lugar, desde esta herida. Vamos a ver un ejemplo, una persona que creció sintiendo que no era suficiente, ¿no? Porque sus logros nunca fueron valorados, puede convertirse en alguien que busca validación constante en el trabajo o en sus relaciones, a menudo sin colocar los límites necesarios, trabajando demasiado y aceptando menos de lo que merece en todo campo de situaciones. Otro ejemplo también es ver situaciones donde hay personas que les gusta liderar de una manera notoria, llamando la atención dentro de un grupo o de un equipo, siendo los que mejor lo hacen, siendo los que mejor ejecutan las tareas, el ejemplo a seguir, pero que no lo hacen desde un lugar quizás de desarrollo personal, sino más bien desde la competencia, desde la controversia, desde la intriga, generando división, quién es mejor, quién lo puede hacer de una manera correcta, ¿no? Desde un lugar así como que genera la incomodidad también de los que le rodean. Pero veamos más de cerca el ciclo de herir desde las heridas, de qué se trata. ¿Por qué las personas heridas hieren? Cuando no somos conscientes de nuestras heridas emocionales, tendemos a proyectarlas en los demás. Esto puede manifestarse como críticas constantes, actitudes controladoras e incluso también indiferencia emocional, comportamientos que reflejan el propio dolor interno. También tiene que ver con cómo las personas se acostumbraron a herir a los demás producto de cualquier tipo de situación que encuentren anómala o que vaya en contra de cómo deberían ser las cosas desde su lugar, no solo de la herida, sino también de las creencias producto de esa herida. Entonces a veces se exige por parte de las personas con esta herida latente una cierta expectativa de cómo deberían ser las cosas cuando en realidad no necesariamente puede hacer que las situaciones estén a la altura de esta expectativa, generando también una nueva incomodidad o ciclo de, de comportamientos donde todos empiezan a no querer seguir, ¿no? A no querer estar expuestos a esta presión producto de este falso liderazgo. Vamos a ver también un ejemplo, un padre que fue criado en un ambiente autoritario y sin afecto puede repetir ese tipo de patrón con sus hijos, no porque no los ame, sino porque no sabe expresar de otra forma sus emociones. Aquí estamos hablando también de un patrón de repetición, pero que tiene que ver con una falta de gestión emocional, con una falta de conexión también. Y por eso vamos a ver también un poco respecto de este tema en la parte que tiene que ver con la conexión entre trauma y creencias limitantes. ¿Cómo el trauma moldea nuestras creencias? Creencias como no merezco amor, siempre me van a abandonar, las personas siempre hacen lo mismo, no puedo confiar en nadie, suelen originarse también este tipo de pensamientos producto de experiencias traumáticas, es decir, cada vez que se repite un nuevo ciclo donde están estas experiencias presentes, estas ideas, aunque inconscientes, nos llevan a comportamientos de manera que refuerzan el mismo ciclo de dolor. Esto también es un poco lo
lo que se denomina el autosabotaje, ¿no? Una predisposición a que las cosas no resulten de la manera que deberían, sino de la forma que obedece al trauma. Ejemplo también de esto puede ser alguien que fue traicionado por un ser querido en la infancia, puede desarrollar una desconfianza crónica que sabotea sus relaciones adultas, impidiendo la conexión genuina. Es decir, como hay esta tendencia a creer que como este pariente de crianza cercana te ha traicionado, ¿no? Todas las personas eventualmente podrían ser de la misma naturaleza cuando están muy cerca, sobre todo, porque ya cuando están cerca empiezan a generarse estos valores de creencia similares a lo que era esta persona de crianza. Entonces, si no está resuelto el tema, pues inconsciente o conscientemente también, dependiendo el grado de trauma también o el grado de situación de cada persona, pues se va a generar una tipo de conducta o dinámica que favorezca el mal entendimiento, ¿no? Y que refuerce estas ideas o creencias relativas a esta inseguridad crónica, porque la desconfianza en realidad no es con los demás, es con uno mismo, de cómo no voy a poder ser capaz de controlar que esto eventualmente siga sucediendo, pero es una creencia nada más. En realidad todos podemos gestionar y mirar con atención cómo se van dando las relaciones humanas y si mantenemos la confianza en nosotros mismos, pues no hay nada que temer, ¿no? Eventualmente las personas pueden ser así o asá y eso es algo que no podremos controlar, pero lo que sí podemos controlar es cómo nosotros gestionamos y cómo dejamos de repetir en definitiva estos patrones de conducta relativos a esta mala situación no resuelta en el pasado. Identificar al niño herido y romper el ciclo se vuelve algo fundamental, pero para ello hay que reconocer que existe este niño herido. El primer paso para sanar es reconocer cuando actuamos desde nuestras heridas. Por eso ahí vale la pena hacernos algunas preguntas como para identificar si estamos respondiendo a esta situación o si en realidad está ocurriendo algo anómalo. ¿Qué me duele realmente frente a las situaciones que estoy experimentando? ¿Por qué necesito aprobación? ¿Qué necesito que no estoy recibiendo en esta situación? ¿Cuál es mi expectativa respecto de esta persona? ¿Qué partes de mí no estoy aceptando que me impiden aceptar las cosas como son? Estas preguntas también son importantes porque te ayudan a identificar esa parte de ti que está buscando ser vista, que está buscando ser escuchada, porque en el fondo no es afuera donde tiene que ocurrir esto, sino adentro. Eres tú quien tiene que gestionar primero esto de aquí para que luego que lo tengas internalizado no te hackee o no te bloquee frente a las situaciones con los demás. ¿Cómo romper el ciclo? Bueno, pues hay que aceptar las emociones personales, ¿no? Incluso las que son incómodas, porque justamente hemos hablado de que donde te sientas incómodo o incómoda no es, pero también hay que evaluar por qué me estoy siempre sintiendo incómodo en ciertos lugares o con ciertas personas. Incluso relaciones triviales, relaciones pasajeras, como puede ser el simple hecho de ir a pagar algo a un lugar y sentir que no me tratan como deberían tratarme. Desde ese pequeño espacio también empieza una oportunidad de darnos cuenta la importancia que tiene relacionarme saludablemente desde mi interior. Cómo procesar el dolor también es una parte
importante, cómo empiezo yo a externalizar aquello que me molesta desde pequeñas acciones, que pueden ser la meditación, ¿cierto? Que yo también lo denomino introspección, la reflexión, que son como cosas parecidas, pero que nos llevan a hacer un balance, ¿no? Qué tan extremista estoy siendo, qué tan lejos estoy llevando esto de aquí, esta situación, o si realmente es algo que lo amerita o que está obedeciendo a esta herida no resuelta. La escritura también es una buena forma, la escritura terapéutica, ¿no? Es una manera de entender qué es lo que está gatillando dentro de mí, estas situaciones que no estoy siendo capaz de mirar y que en realidad la incomodidad no es con los que están afuera, sino conmigo mismo, conmigo misma. Bien, establecer límites claros también es una forma de evitar que otros perpetúen tu herida, porque muchas veces sí existen las situaciones, no son producto de nuestra imaginación, están pasando cosas que nos incomodan, pero ¿de quién depende esto? Entonces por eso es importante establecer ciertos límites saludables que nos permitan ser responsables también emocionalmente de lo que estamos causando en el exterior. Es decir, es como bien fácil decir esto ya no me gusta, por lo tanto no sigo aquí y me voy, pero a veces hay compromisos, hay responsabilidades, hay temas laborales, entonces tenemos que saber cómo acoplarnos a estos lugares, personas, aunque nos incomoden, aunque tengamos esa aprensión. También es una oportunidad para darnos cuenta que esa incomodidad más obedece a algo no trabajado al interior que tiene que ver con una inseguridad, más que lo que pueda dejar de hacer o lo que esté haciendo afuera un otro. Eso es súper importante reconocerlo porque es la parte que más nos cuesta, sobre todo las personas que han vivido situaciones dolorosas e injustas y se han colocado en una actitud altruista frente a sus valores personales, frente a lo que es la perfección o cómo deberían ser las cosas. Valdría la pena renunciar un poco a esas ideas o creencias porque lo único que hacen es causarnos dolor. No les podemos exigir a los demás que se comporten como deberían, pero sí nosotros podemos ser responsables respecto a nuestro compromiso personal y a este diálogo interno y cómo nos mostramos hacia los demás, porque se traspasa esta herida. Veamos un ejemplo. Si identificas que tienes una necesidad constante de complacer a los demás, podrías empezar a practicar decir no en situaciones pequeñas, recordándote a ti mismo que tu valor no depende de agradar a todos y también que tu valor es intrínseco, o sea, no depende de lo que los demás digan, hagan o piensen. Simplemente uno debe tener en claro el valor que tiene como persona, independiente de todo esto. Esa parte también es muy importante porque dependemos muchas veces o tenemos apego a esta parte relativa a la imagen o al que dirán, y para términos prácticos la verdad es que esto no nos ayuda o no nos aporta respecto de la gestión emocional y lo que hay que sanar. Dejar de herir y sanar las relaciones. Bueno, pues este tema que el día de hoy está aquí es justamente para eso, ¿no? Para que seamos capaces de mirar y para que seamos capaces de sanar. Dejar de herir. ¿Será que somos conscientes de nuestra responsabilidad frente a lo que hacemos o dejamos de hacer con un otro? La empatía hacia los demás es importante, pero ¿qué hay de esa empatía que tiene que ver con uno mismo? Recuerda que muchas personas actúan desde su propio dolor. Esto no significa justificar su comportamiento,
pero sí entenderlo para que puedas protegerte sin cargar con rencores. Esta parte es muy importante porque acorde a esto de dejar de herir, pues sabemos que las personas que tienen temas no resueltos y como este dolor latente de situaciones que les han marcado, pues generalmente tampoco son capaces de construir en su vida relaciones sólidas, relaciones genuinas, relaciones recíprocas, porque sienten que no lo merecen, están allí valores de creencia relativos a todo siempre me sale mal, pero ¿qué hay de la entrega? Allí hay un tema importante porque, como dije antes, si uno actúa desde la herida, por supuesto va a recibir lo mismo siempre, una y otra vez. Pero si uno actúa desde un lugar en donde siente y cree de verdad en lo que vale la pena encontrar en la vida respecto de relaciones, respecto de autenticidad, pues tiene que ser auténtico, tiene que ser genuino. Es decir, esto no ocurre al revés. Siempre lo he dicho y lo he compartido que la empatía no es algo que recibimos solamente, sino que es algo que tendríamos que ser capaces de entregar incondicionalmente, independiente de el resultado que podamos obtener. Es decir, yo consigo más siendo yo misma que esperando que otro lo sea. Y en ese orden también tengo que ser honesta conmigo misma de que a veces tampoco soy capaz de entregar mucho más. Por ende, lo que voy a recibir va a estar acorde a ello. Esta empatía lo que tendría que hacer es empoderarme, sentirme que soy una persona abundante, capaz de entregar afecto, capaz de entregar desde una actitud auténtica en relación a lo que tiene que ver con un otro. No así cuando me coloco en el papel de víctima, es decir, cuando quiero responsabilizar a los demás de esta herida que cargo al interior, que por supuesto nadie es capaz de resolver, nadie podrá a lo mejor estar a la altura y satisfacer este gran vacío interior si no ha sido sanado. Y lo que voy a hacer es endosárselo a cualquier persona que se acerque un poco más, es decir, que quiera ser cercana, pues les voy a tratar de endosar la responsabilidad de esta herida. Y eso es lo que sucede y por eso es que herimos a los demás cuando no tenemos resuelto al interior esta necesidad o nutrición desde el punto de vista emocional, que no es otra cosa que hacernos cargo. En muchas ocasiones empieza por aceptar que hemos vivido tal o cual situación y por otra parte aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, dejar de repetir esa voz interna que reproduce en forma cíclica estos pensamientos, digamos, de trauma, ¿no? Que obedecen es a la herida. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Si tienes un amigo o familiar que tiende a criticarte constantemente, puedes reconocer que su comportamiento puede venir de sus propias inseguridades y elegir no tomarlo como algo personal, al tiempo que pones límites claros. Aquí estas situaciones que tienen que ver con el pasado, que muchas veces están también en la niñez, pues nos ayudan o nos invitan a no hacer lo mismo. Romper con estos patrones de comportamiento con componentes de trauma tiene que ver con no repetir el mismo patrón, es decir, con no seguir cometiendo el mismo error de cosas que nos han causado dolor hacia los demás, de ser conscientes ahí sí, empáticos respecto a que podemos encontrar situaciones que realmente las otras personas necesitan hacer mejor, evaluarse, etcétera, etcétera, pero no podemos caer en la crítica o en el juicio o en las etiquetas producto de ello, ¿no?
mucho menos podemos empezar a juzgarles según sus historias y según su dolor personal, porque estaríamos cometiendo un error que va en contra de nosotros mismos. Es decir, muchas personas les cuesta aceptar esta vulnerabilidad de los demás porque no son capaces tampoco de aceptar su propia vulnerabilidad. Es decir, la vida les ha exigido que sean duros consigo mismos, ¿no? Independiente de sexo o de personalidad, pero son cosas que se ven mucho. Y entonces caemos en los extremos. O existen estos papeles de víctima o existen estos papeles donde las personas no aceptan que otros tengan problemas, que estén atravesando por situaciones difíciles y se victimicen, quieran o no. Es decir, tendríamos que poder saber distinguir entre quién se está victimizando y quién está siendo resiliente frente a situaciones que no puede controlar y que a lo mejor necesitan apoyo, necesitan estímulos positivos para poder entender qué es lo que ha pasado y por qué no pueden salir de este ciclo de repetición. Tal es esa situación que muchos somos terapeutas justamente, somos personas que acompañamos a los demás a darse cuenta, porque también lo hemos vivido para poder sanar, es decir, hasta que no nos damos cuenta cuál es la causa, cuál es el punto o gatillo de ciertas situaciones que nos causan ansiedad, que nos hacen repetir también situaciones, no somos capaces de evitarlo. Por tanto, es súper importante tener esta noción de que no deberíamos hacer lo mismo, no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Sin embargo, lo vemos que en la práctica hay muchas personas con falta de empatía al respecto. Ahí podemos decir que hay falta de empatía. Pero, por supuesto, nadie está obligado a hacer de tal o cual manera. Pero siempre la vida te lleva a revivir o mirar lo que estamos juzgando en otros. Por eso es tan necesario que podamos equilibrar y aceptar, validar sobre todo las emociones de los demás, porque al invalidarlas también estamos haciéndolo con nosotros mismos. Y eso es lo que hace que podamos seguir hiriendo, que actuemos también desde nuestra herida. Herramientas para sanar el vínculo relacional. Esta es la meta de este año 2025 respecto del canal Claridad de YouTube, respecto de lo que también se verá en un futuro taller, cómo sanar nuestro vínculo relacional, qué es lo que como humanidad necesitamos o requerimos para poder colaborar, para poder colaborarnos en esta existencia. Y ahora lo que les voy a compartir respecto de esto es esta necesidad de autosanación, que es la clave para transformar las relaciones. Es decir, el vínculo relacional se sana primero al interior y de allí se puede trascender a otras áreas de nuestra vida. Estas herramientas a lo mejor son pequeños pasos que nos llevan a entender este concepto que les acabo de compartir, como por ejemplo recibir acompañamiento terapéutico. El coaching holístico que yo ofrezco es un acompañamiento para poder atreverse a mirar y poder gestionar de una manera amigable, de una manera sana, de una manera incluso entretenida, donde podemos identificar y trabajar en tus heridas. Pero por supuesto hay que estar dispuesto a hacer este trabajo de recibir este miramiento, de poder gestionarse, porque la terapia en realidad nos da unas pautas y es un acompañamiento, pero el trabajo es siempre una decisión personal, el de poder llegar a mirar y sanar. También es una actitud muy valiente el hecho de querer hacerlo, de querer atreverse ya a entrar a mirar allí qué es lo que está pasando, por supuesto. El journaling también es una forma de poder
externalizar lo que nos está pasando en un cuaderno, poder escribirlo, poder reflexionarlo gracias a que mientras escribo estas emociones también reflexiono y también voy modificando o voy mirando estas creencias y estas acciones que vengo realizando, qué tan válidas y saludables son para mí y para los demás. Por otra parte, la meditación, el mindfulness es siempre bien recomendado, ¿no? Como nosotros nos visualizamos a nosotros mismos, como nosotros integramos en tiempo presente nuestra mente, nuestra emocionalidad, nuestra parte física, cómo equilibramos en tiempo presente gracias a la respiración que nos permite reaccionar desde este impulso natural de aprender a controlarnos, ¿no? De aprender a gestionar, de aprender a tranquilizarnos, a mirar las cosas con más calma, darles una vuelta antes de generar un juicio o un pensamiento respecto de algo, cómo está siendo esto abordado desde este trauma todavía no resuelto. Sanar el niño herido que llevamos dentro no es solo un acto de amor propio, sino también un regalo para las personas que nos rodean. Al romper el ciclo del dolor, podemos construir relaciones más auténticas y saludables. Esto que acabo de mencionar, las herramientas que te acabo de compartir, puedes encontrar un video justamente explicando acerca del journaling, acerca de mindfulness, también otro video en mi canal de YouTube Claridad, si es que quieres comprender mejor de qué es lo que se trata y cómo puedes llevarlo a la práctica. Gracias por acompañarme en este episodio de Palabras que Sanan. Si te resonó este mensaje, no olvides compartirlo con alguien que lo necesite. Suscribirte a mi canal y, por supuesto, el refuerzo positivo de siempre para apoyar esta iniciativa que tiene que ver con promover contenidos de desarrollo personal, de autosanación, que tienen que ver con avanzar en la vida. Nos vemos en el próximo episodio de Palabras que Sanan.